Medí el amor en el resplandor severo de los monitores del hospital aquella noche, mi cuerpo incómodamente doblado en una silla de plástico que se clavaba en mi columna. El pitido rítmico de las máquinas se convirtió en la banda sonora de mi miedo mientras observaba el pecho de mi hija subir y bajar bajo las delgadas mantas hospitalarias. Algunos momentos en la vida dividen tu mundo limpiamente en dos, antes y después. El accidente de Ruby fue esa línea divisoria para nosotros. En un momento era una vibrante joven de 18 años con solicitudes universitarias esparcidas sobre nuestra mesa de cocina, y al siguiente, era un conjunto de términos médicos que me costaba entender: fractura espinal, compresión vertebral, posible daño nervioso. Su accidente ocurrió un jueves común y corriente. Llevaba puesto el cinturón de seguridad en el asiento del pasajero, siguiendo todas las reglas que le había inculcado desde pequeña. Sin embargo, ahí estaba, pálida contra las sábanas del hospital, mientras los médicos usaban palabras como estable y consciente, con pausas cuidadosas que me indicaban que vendrían peores noticias. Para el sábado por la mañana, esas peores noticias llegaron en forma de un neurocirujano con ojos amables y expresión grave. Presentó dos opciones quirúrgicas tan diferentes que bien podrían haber sido de siglos distintos. El primer procedimiento tiene una tasa de éxito del 98%, explicó, con voz firme. Riesgo nervioso mínimo, sin complicaciones a largo plazo. Asentí, sintiendo alivio hasta que continuó. La segunda opción es la que cubre tu seguro. Es más tradicional. La manera en que dudó hizo que mi estómago se contrajera. ¿Cuál es la tasa de éxito?, pregunté. Alrededor del 78%. Sus ojos se encontraron con los míos. Lo que significa un riesgo significativamente mayor de daño permanente. Posiblemente parálisis. No dudé. La primera. Haremos la primera. Asintió aprobatoriamente. Es la mejor opción. Aunque el margen es estrecho. Ella está en esa etapa temprana de inflamación que nos da la mejor oportunidad. Si lo hacemos mañana. Mañana, mi voz se quebró. ¿En menos de 24 horas a partir de ahora? Sí. El tiempo importa aquí. ¿Cuánto?, pregunté, ya calculando matemáticas imposibles en mi cabeza. Cuando me dijo la cifra, mi estómago se hundió, pero mantuve mi rostro neutral. Los padres aprendemos a ocultar el miedo a nuestros hijos, nos volvemos buenos en eso. Ya tenía una solución. O eso creía. Salí al pasillo, con el teléfono aferrado en mi mano temblorosa, y llamé a mis padres. No porque quisiera, nuestra relación siempre había sido complicada, sino porque eran las únicas personas que conocía con ese tipo de dinero disponible rápidamente. Mi papá contestó al tercer timbre. Hola pequeña, ¿todo bien? Respiré profundo. Ruby necesita cirugía. Hay una que le da la mejor oportunidad de recuperación completa, pero no la cubre el seguro. Es cara. Necesito tu ayuda. La pausa que siguió duró solo segundos, pero se sintió eterna. Oh, cariño, dijo finalmente mi papá, con voz cautelosa. ¿Estás segura de que no está cubierta? Eso parece extraño. Positivo, respondí, luchando por evitar que la frustración se notara en mi voz. Lo he revisado con el hospital. Hay una más barata que sí está cubierta, pero los riesgos son mayores. Como seriamente mayores. La voz de mi madre se unió repentinamente a la llamada. Claramente en altavoz. ¿Has hablado con el seguro otra vez? A veces te dicen que no de entrada, pero si insistes. Mamá, esto no es un error, interrumpí. La mejor cirugía es más nueva y no está en su lista aprobada. Necesito cubrirla de mi bolsillo. Más silencio se extendió entre nosotros. No les estoy pidiendo que vacíen sus cuentas, añadí, odiando lo desesperada que sonaba. Solo necesito ayuda para cubrir la diferencia para que podamos asegurarla antes del final del día. Mi padre aclaró su garganta. Es solo que, el momento es complicado, ¿sabes? Mi madre intervino, su voz suave y razonable de esa manera que siempre precedía a la decepción. ¿Sabes que nos vamos el lunes? Ese resort no hace cancelaciones después de la marca de 7 días. El viaje al resort de 14,000 pesos. El que habían estado planeando durante meses.
Ese donde llevaban a mi hermana y sus 3 hijos a un resort de lujo con servicio de mayordomo y cócteles al atardecer. Ruby podría quedar paralizada, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Bueno, eso no es justo, respondió mi papá, sonando herido. Nos estás poniendo en una posición imposible. No es que no nos importe. Suena como si fuera precisamente eso, respondí. Solo, no somos médicos. Tal vez esa opción más barata está perfectamente bien. Si el seguro la paga, quizás sea una señal de que es lo suficientemente buena. La conversación se descontroló a partir de ahí. Mi padre sugirió que el hospital podría estar vendiéndome caro. Mi madre cuestionó mi estado emocional y mis habilidades para tomar decisiones. Ninguno de los dos ofreció lo que más necesitaba, ayuda para su única nieta. Entonces, la respuesta es no, dije finalmente, cortando sus excusas. Simplemente no podemos, dijo mi madre suavemente. No estamos en posición de recibir ese tipo de golpe financiero en este momento. Colgué sin despedirme. Sentada en una banca fuera del hospital, observé una paloma con un ala dañada cojeando por la acera. Recuerdo haberme preguntado si tenía padres, si habrían pagado por una cirugía si pudieran. La solicitud de préstamo de emergencia no fue difícil, solo larga. Haz clic aquí si aceptas la tasa de interés. Haz clic aquí si estás de acuerdo con los términos. Haz clic aquí si te quedaste sin opciones. La envié y esperé, con la esperanza revoloteando débilmente en mi pecho. Aprobada, pero solo parcialmente. Sin un confirmante, calificaría para aproximadamente 1/3 de lo que necesitaba. Así que hice algo que me prometí no volver a hacer. Llamé a mis padres de nuevo. Esta vez, mi padre respondió solo. Hola. Soy yo, dije. Encontré un préstamo, pero necesito un confirmante para desbloquear la cantidad completa. No tendrían que pagar nada. Yo me encargaría de todo. Otra de sus infames pausas. Solo. Mira, tu madre y yo hablamos. No nos sentimos cómodos poniendo nuestros nombres en ningún documento financiero en este momento, especialmente con toda la incertidumbre de estos días. ¿Te refieres a incertidumbre como la médula espinal de tu nieta? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. No es tan simple. No lo es. He sufrido robo de identidad en el pasado, añadió. Nunca se sabe con los prestamistas en línea. Es un banco, dije secamente. Lo siento, dijo. De verdad lo siento. Asentí aunque no pudiera verme. Gracias. De todos modos. Colgué otra vez. Esta vez, no me senté porque algo en mí había cambiado. Ya no era solo una madre en crisis. Era una mujer sin nada que perder y una hija que proteger. ¿Sabes ese momento cuando todo encaja? Cuando de repente todas las pequeñas cosas extrañas de tu pasado se alinean como piezas de un rompecabezas, y la imagen que has estado evitando finalmente te devuelve la mirada. Ahí estaba yo en la sala de espera del hospital, funcionando con café de máquina expendedora y furia, dándome cuenta de que mis padres eran exactamente quienes siempre habían sido. Simplemente no había querido creerlo. Solía decirle a la gente que tenía una familia normal. No perfecta, no dramática, solo normal. Clase media, emocionalmente constipada entre vacaciones económicas y agresión pasiva. Teníamos reglas mientras crecíamos, no respondas. No llores en público. No esperes elogios por hacer lo correcto. Yo era la primogénita y la prueba de práctica. Mi hermana Dalia llegó 2 años después, y desde ese momento, me convertí en ruido de fondo para su energía de personaje principal. Ella recibió la ropa nueva, los juguetes mejorados. Cuando pregunté por qué ella tenía la Barbie bonita mientras la mía tenía un pie faltante, mamá dijo, bueno, estamos mejor económicamente ahora. Como si 2 años fueran un salto generacional. Solo se volvió más obvio a medida que crecíamos. Dalia recibió clases privadas de danza y una fiesta de dulces 16. Yo recibí una charla sobre gratitud y un pastelito de gasolinera. Luego quedé embarazada a los 20, y de repente no era solo el personaje de fondo. Era la advertencia moral. El padre de Ruby fue un error que corregí rápidamente, verbalmente abusivo, manipulador,
quebrado en más de un sentido. Cuando lo dejé, esperaba a medias que mis padres dijeran que estaban orgullosos de mí por defenderme. En cambio, mi madre preguntó si planeaba volver a vivir con ellos. Dije que no. Pareció aliviada. Nunca ofrecieron ayuda, nunca cuidaron a la niña, nunca preguntaron si estaba durmiendo. Trabajaba en recursos humanos durante el día y entrenaba clientes los fines de semana. Ruby venía conmigo a los seminarios a veces, coloreando tranquilamente en la parte de atrás. Nunca se quejó, nunca preguntó por qué la abuela no llamaba. Lo logré. Nunca les pedí dinero a mis padres. No cuando aumentó el alquiler. No cuando Ruby necesitó frenos. Ni siquiera cuando tuve una gripe tan severa que aluciné con mi propio correo de voz. Y entonces de alguna manera los roles se invirtieron. Después de que mis padres se jubilaron, se mudaron a un condominio con un jacuzzi en la azotea. Empecé a ayudar con sus facturas. Silenciosamente, unos cientos aquí, un complemento de hipoteca allá. No llevé la cuenta. Simplemente pensé que es lo que se hace. Dalia nunca ayudó. Ni una vez. Pero sus hijos recibieron todo, laptops, viajes de esquí, un trampolín enterrado. ¿Quién necesita un trampolín construido en su patio? No lo sé, pero ellos obtuvieron uno. Luego mi abuela murió. Graciela era diferente a su hija, mi madre. Directa, brillante, ligeramente aterradora en su capacidad para calcular intereses compuestos en su cabeza. Ella y Ruby eran cercanas, pasaban horas discutiendo estrategias de inversión como si fuera un juego. Cuando la abuela falleció, asumí que dejó todo a mis padres. Ciertamente actuaron como si así fuera. Sin mención de un testamento, solo, está resuelto. Y de repente estaban llenos de dinero. Viajes a Grecia. Bolsos de diseñador. Los hijos de Dalia recibieron un auto, ni siquiera un auto de principiante, sino una reluciente camioneta SUV con un lazo como si estuviéramos en un comercial. Fue entonces cuando dejé de ayudarlos financieramente. Se sentía innecesario. Pero no dije nada. Lo dejé pasar, hasta el accidente de Ruby y la llamada que hice desde esa habitación de hospital. Hasta que les pedí ayuda y dijeron que no. Y no solo no, hicieron que sonara como si yo fuera el problema. Como si elegir la cirugía más segura fuera algún capricho financiero salvaje que se me había ocurrido entre siestas traumáticas y papeleo. Salí de esa llamada dándome cuenta de algo que debería haber visto hace años: no ayudaban porque no les importaba. No de la manera en que se supone que la gente debe importarle. Ayudaban cuando les hacía sentir bien, cuando podían ser vistos haciéndolo, cuando Dalia publicaba un «gracias» en línea con emojis brillantes. Pero yo era demasiado autosuficiente, demasiado callada, demasiado reacia a suplicar. Y Ruby nunca fue realmente suya en sus ojos. No como lo eran los hijos de Dalia. Esa tarde, abrí mi teléfono, pasé por encima de cada número que compartía mi ADN y comencé a llamar a todos los demás. Comenzó con la madre de la amiga de Ruby del club de teatro. Habíamos charlado una vez en el intermedio. Ni siquiera sabía si me recordaba. «Hola, soy Rosa Díaz, la mamá de Ruby», dije, con la voz temblorosa. «Perdón por llamar de la nada. Está en el hospital. Ha habido un accidente. Va a estar bien, pero necesita cirugía. La buena. Es cara. Sé que esto es una locura, pero ¿estarías dispuesta a...?» Ni siquiera pude terminar la frase antes de que dijera que sí. Y no fue solo ella. Llamé a una maestra jubilada que no había visto en años. Se ofreció a enviar lo que pudiera de su pensión. Un tipo con el que trabajé hace una década me prestó 300 pesos con una nota que solo decía: «Para Ruby, no te preocupes por ello». La profesora de violín de Ruby compartió nuestra situación en un chat grupal privado. Una mujer que nunca había conocido apareció en el hospital con bocadillos, cepillos de dientes y un billete de 50 pesos doblado en una tarjeta de condolencias. La gente salió de la nada. No la familia, no las personas que me criaron, solo todos los demás. Y no fue acogedor ni cálido. Fue humillante. Lloré en el baño del hospital después de la quinta llamada. No por el dinero, sino porque estos extraños estaban haciendo más por Ruby en una tarde de lo que mis propios padres habían hecho en 18 años.
Esa humillación se convirtió en combustible. Cada llamada era una rebelión. Cada petición incómoda era un desafío. Querían que desapareciera silenciosamente. No iba a ninguna parte. Comencé a mantener una hoja de cálculo, mitad para rastrear lo que devolvería, mitad para evitar desmoronarme. Cada nombre era un pequeño gesto obsceno hacia las personas que dijeron no. Entonces la puerta se abrió y la mejor amiga de Ruby entró con su madre. Su mamá no dijo una palabra, solo me entregó una tarjeta de crédito y dijo, límite de 20,000 pesos. Usa lo que necesites. Comencé a temblar, tratando de devolverla, balbuceando sobre tasas de interés y programas de pago. Ella me interrumpió. Eres una buena madre, dijo. Deja que la gente sea buena contigo. La cirugía se pagó, completamente, a tiempo, en efectivo. Firmé los formularios de consentimiento con un bolígrafo prestado y una mano temblorosa. Ruby entró a cirugía con el mejor equipo, las mejores probabilidades y la mejor oportunidad. Aún así, ni una palabra de mis padres. Excepto cuando se enteraron de que la gente estaba hablando. Porque algunas de las personas que llamé conocían a mis padres. Habían visto las fotos de Facebook, los cruceros, los conjuntos a juego, las mejoras de suites de lujo. Y cuando se corrió la voz de que esas mismas personas se negaron a ayudar a su nieta a obtener una cirugía que le salvaría la vida, bueno, los susurros se volvieron fuertes. 3 días después, mi madre llamó 6 veces seguidas. Sin mensaje de voz, solo timbres interminables. Mi padre envió un mensaje de texto, llámanos inmediatamente. No lo hice. Los dejé cocinarse en ello. Tenía cosas más importantes en que concentrarme, como mantener a Ruby viva y en pie. Fue entonces cuando llegó la otra llamada. No de un padre, no de un amigo, sino de un abogado. Una voz que no había escuchado en años. Hola, Rosa. Soy Antonio, el abogado de Graciela. Me enteré de Ruby. Lo siento mucho, pero, ¿puedo preguntarte algo? Su voz era vacilante, preocupada. Claro, dije, preparándome. ¿Tu hija alguna vez tuvo acceso a su herencia? Parpadeé, la confusión me invadió. ¿Qué herencia? Hubo una larga pausa de su parte. Fue entonces cuando supe que algo estaba muy mal. 2 semanas después de la cirugía, me paré al otro lado de la calle de la casa de mis padres, sosteniendo el sobre que arruinaría su semana, y tal vez sus vidas. El sol del atardecer me cegaba a través del parabrisas, pero no bajé la visera. Me gustaba el ardor en mis ojos. Me impedía pensar demasiado. Debían regresar de su crucero ese día, una escapada costera refinada, de 11 días con servicio de mayordomo y degustaciones de vino al atardecer. Había rastreado su vuelo de regreso como si fuera un lanzamiento de la NASA. Ruby estaba sentada a mi lado en el asiento del pasajero, sus piernas aún con soportes, auriculares puestos, desplazándose por algo en su teléfono. No quiero hablar con ellos, dijo en voz baja. No tendrás que hacerlo, respondí. Asintió. Bien. Luego volvió a lo que estaba viendo. 10 minutos después, su auto se detuvo. Mi madre salió con un vestido blanco fluido de resort, del tipo que grita, yo vacaciono mejor que tú. Mi padre la siguió, tirando de una maleta que probablemente costaba más que nuestro refrigerador. Ninguno nos vio hasta que abrí la puerta de mi auto. Mi madre se congeló mientras yo cruzaba la calle, sobre en mano, tacones crujiendo en su perfecta entrada de grava. ¿Qué es esto?, preguntó, ya cautelosa. Sonreí, pero no era del tipo que llegaba a mis ojos. Han sido notificados. Me miró, sin palabras. Mi padre, que había estado jugueteando con la cerradura del maletero, levantó la vista. Sus ojos cayeron sobre el sobre. Estás bromeando, dijo, pero su voz se quebró a la mitad. No dije nada más. Solo di la vuelta y caminé de regreso al auto. Detrás de mí, escuché a mi madre gritar mi nombre. Mi padre también dijo algo, creo que fue, espera, o, no tienes que hacer esto. Pero sí tenía que hacerlo. La primera llamada telefónica con Antonio se reproducía en mi mente como un mensaje de voz del infierno. ¿Qué quieres decir con que Ruby no recibió la herencia?, había preguntado,
como si le hubiera dicho que el sol había dejado de funcionar. Quiero decir que mis padres recibieron todo, dije. La casa, las acciones, la colección de monedas antiguas que a nadie le gustaba, pero la abuela juraba que valdría algo. Antonio estuvo callado por un momento. Rosa, eso no tiene sentido. Graciela se lo dejó todo a Ruby. Lo sé. Yo redacté el testamento. Agarré mi teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué? Todo estaba en un fideicomiso. Tus padres solo eran fideicomisarios. Se suponía que debía ser liberado para Ruby cuando cumpliera 18 años. Cumplió 18 hace 2 meses. Antonio maldijo por lo bajo. ¿Nunca notificaron al banco? ¿Nunca presentaron el papeleo de transferencia? Nada. Así que simplemente se lo quedaron. Sí. Eso no es solo poco ético, dijo. Es robo. Ella es una adulta legal. Ese dinero nunca fue de ellos. Fue entonces cuando todo entró en foco. Los viajes. La remodelación de la cocina. La forma en que de repente habían dejado de necesitar ayuda con la hipoteca. La forma en que habían comenzado a mimar a los hijos de mi hermana como si fueran de la realeza. No solo habían fallado en ayudar a Ruby. Habían usado su dinero para comprarse una vida mejor y nunca dijeron una palabra. Esa noche, le conté todo a Ruby. Esperaba lágrimas o rabia. Lo que obtuve fue peor, silencio. Escuchó, con los brazos cruzados, rostro inexpresivo, como si hubiera cortocircuitado su capacidad de sentir. Dijeron que me amaban, dijo finalmente, con voz plana. Todas esas cenas dominicales. Los libros que la abuela me dio. El tonto juego de matemáticas que solía jugar. Lo sé, susurré. Ni siquiera me lo dijeron. Simplemente lo tomaron. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. Miró hacia su regazo, tirando de un hilo suelto en su sudadera. ¿Podemos hacer algo?, preguntó. Sí, dije. Podemos. Llamé a Antonio a la mañana siguiente. Nos explicó todo. Habría papeleo, procedimientos, tal vez incluso juicio. Ruby escuchó atentamente. Quiero recuperarlo, dijo con firmeza. Lo harás, prometió Antonio. Y quiero que respondan por ello. Él la miró. ¿Estás segura? Una vez que esto comienza, no se detiene. Ruby no dudó. Ellos tomaron decisiones. Yo también lo haré. Los siguientes días fueron un borrón de papeleo, llamadas, firmas y sesiones de estrategia. Antonio no era solo un buen abogado, era un sabueso con un título en derecho y una venganza. Se metieron con la chica equivocada, me dijo una vez, con los ojos entrecerrados. Me costó todo no llorar porque, por primera vez en semanas, alguien veía a Ruby como algo más que un problema a ignorar. La veía como alguien por quien valía la pena luchar. Varios meses después, comenzó el juicio civil. Ruby ni siquiera parpadeó. Nunca la he visto parecer tan tranquila. Sus manos estaban firmes. Su mandíbula estaba fija. Sus ojos lo suficientemente afilados como para cortar el concreto. Mientras tanto, mis padres aparecieron con un abogado que parecía que le pagaban por sílaba. Sonreía demasiado y usaba frases como legado desproporcionado y capacidad testamentaria cuestionable. Traducción, estaban argumentando que el testamento era injusto. La abuela estaba confundida. Ruby no tenía por qué ser la única heredera. Antonio ni siquiera se inmutó. Tenía registros bancarios, registros de transacciones y el testamento original notariado. Incluso tenía copias fechadas de correos electrónicos que la abuela le había enviado, diciendo que Ruby le recordaba a ella misma. Uno terminaba con, es la única que escucha cuando hablo de interés compuesto. Solo eso merece una fortuna. Su abogado cambió de rumbo. Tal vez los padres solo estaban reteniendo el dinero temporalmente, argumentó. Ella acababa de cumplir 18 años. Antonio no levantó la voz. Solo preguntó por qué no habían dicho nada. Porque ya habían agotado parte de los fondos en cruceros, regalos de automóviles y fines de semana de spa.
porque no había ningún registro de ningún intento de transferir el dinero a Ruby o incluso informarle que existía. El juez pidió silencio 2 veces. Una porque mis padres estaban susurrando furiosamente entre ellos, y otra porque Ruby se rió tranquilamente bajo su aliento. Luego llegó el veredicto. Tenían que devolver cada centavo de lo que legítimamente pertenecía a Ruby. El tribunal dictaminó que habían incumplido el deber fiduciario y habían utilizado indebidamente los fondos. Excepto que ya no lo tenían. Habían gastado una parte sustancial, no la mayoría, pero lo suficiente como para que sus activos actuales no pudieran cubrirlo. El tribunal lo embargó todo. La casa, el auto, cuentas de jubilación, propiedad de vacaciones. Una supuesta colección de arte de la que mi madre solía presumir. Incluso el collar de perlas que una vez dijo que yo nunca sería lo suficientemente elegante para heredar. Terminaron en un alquiler estrecho cerca de una autopista, el tipo de lugar donde no abres las ventanas si quieres dormir toda la noche. La familia extendida cortó contacto. Los amigos desaparecieron. Todavía no se habían disculpado. Han arruinado a la familia. Mi madre supuestamente le dijo a un vecino que preguntó por qué estaban vendiendo muebles en Facebook Marketplace. Ruby estuvo callada después. No celebrando, solo con la mirada clara, decidida. No solo robaron dinero, dijo una noche, mirando la pared. Arriesgaron mi vida, y todavía actúan como si yo debiera ser quien lo supere. No discutí. Tenía razón. Una semana después, le dijo a Antonio que procediera con cargos criminales. Él asintió una vez. No es un camino fácil. Ya he recorrido caminos más difíciles, respondió Ruby. El caso penal avanzó más rápido de lo esperado. Tal vez porque los medios lo recogieron. Tal vez porque al fiscal realmente le importaba. O tal vez porque la justicia estaba teniendo una buena semana. Su nuevo abogado estaba cortado por la misma tela que el primero, ruidoso, caro, cada vez más desesperado. Culparon a la abuela, al sistema, al banco, al estrés de la jubilación. Incluso intentaron el argumento de, pensamos que lo desperdiciaría, lo que le valió un visible giro de ojos al juez. Fueron declarados culpables. Robo financiero. Incumplimiento de responsabilidad fiduciaria. Engaño a heredero legal. Debido a su edad y la naturaleza no violenta del delito, el juez les dio 1 año de libertad condicional y servicio comunitario. Estarían recogiendo basura y archivando papeles en edificios de la ciudad en lugar de ver atardeceres en Santorini. Entonces Antonio llamó de nuevo. Preguntó si estaba sentada. Al parecer, mis padres habían intentado mover los fondos restantes, cuentas ocultas que no habían revelado durante el caso civil, a una plataforma en el extranjero bajo el nombre de mi tía. Un rastro digital conducía directamente a ellos. Eso es una violación de la orden judicial, dijo Antonio. Estamos presentando de nuevo. El segundo caso no fue tan lento. Fraude. Engaño. Intento de evadir el pago. Aparecieron en la corte con la misma ropa que habían usado para el servicio comunitario. Por primera vez, mi madre no habló. Mi padre no hizo contacto visual. Su abogado no sonrió. El juez los condenó a 1 año en prisión real. Sin sentencia suspendida. Sin acuerdo de culpabilidad. Sin laguna legal. Fueron esposados y sacados de la sala del tribunal. Nadie se levantó. Nadie protestó. Nadie lloró. No sentí alegría. Sentí justicia. Y algo más silencioso, algo que no había sentido en años. Alivio. Ruby recibió lo que quedaba de su herencia. No era todo, pero seguía siendo una cantidad que cambiaría su vida. Pagó sus facturas médicas, reservó ahorros para la universidad y, sin preguntarme, abrió una cuenta de inversión. La nombró, el proyecto compuesto, un guiño silencioso a la abuela. Pregunté si planeaba gastar algo pronto. Solo sonrió y dijo, no es para ahora. Es para algo bueno. Más tarde. Cuando llegó el papeleo final, ella misma lo archivó todo, y luego añadió una nota en la carpeta. Solo una línea, escrita a mano en tinta oscura. Algunas personas no merecen perdón. Solo consecuencias. No añadí nada.
Simplemente asentí. A veces la familia no se define por la sangre sino por quien aparece cuando más importa. Los extraños que se unieron a nuestro alrededor durante la cirugía de Ruby no estaban conectados a nosotros por ADN, pero mostraron más amor que aquellos que deberían haberse preocupado más. Nos enseñaron que la familia elegida puede ser más fuerte que aquella en la que naces. Si esta historia resuena contigo, dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. A veces las traiciones más duras nos llevan a encontrar las formas más verdaderas de amor, en lugares inesperados, de personas inesperadas, exactamente en el momento en que más lo necesitamos. Gracias por escuchar y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre encontrar luz en nuestros momentos más oscuros y construir familia desde cero cuando aquellas en las que nacimos nos fallan.